¿Ya? 1, 2, 3. Cuando está el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, saludos para los que van a ver este video por allá por México o otras naciones por allá. Bendiciones para cada uno de ellos y bendiciones a través de todo el grupo aquí reunidos. Hoy vamos a hablar sobre los 7 dones del Espíritu Santo. Les decía la semana pasada cuando hablamos de los frutos de la carne, sobre los dones del Espíritu Santo, les decía que el don produce ¿qué cosa? Fruto. Y del fruto nace un carisma. Y ya los carismas son para las personas de fuerza. Tú tienes un carisma de sanamiento o carismas de cualquier cosa. Eso quiere decir que fue a través de el don que recibiste a través del Espíritu Santo que produjo un fruto que te llevó al carisma. Entonces, los carismas son muy peligrosos. Les decía yo hace ratito que los carismas son muy peligrosos, por eso los dejé a la última. Y vamos a leer Mateo 7:21, donde dice: no basta con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrarán el que hace la voluntad de mi Padre de los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Palabra de Dios. Entonces, que el Señor añada bendición a su bendita y santa palabra. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? El Señor está reconociendo de que ellos sí hacían milagros. Y que sí hacían, ¿qué? Sanaciones. Y que sí hacían, y sí hablaron en su nombre. Pero ¿sabes qué? No los reconoce como hijos. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que deberían hacer. O sea, puedes estar lleno de cosas, de todos estos carismas y estar en el infierno. El carisma no te hace santo. La santidad la llevas por otro lado. Esa la tienes que luchar tú. ¿Qué? El carisma es, ¿qué fue lo que pasó? Que tú te abriste al Espíritu Santo para que se hiciera la voluntad del Padre en su trabajo aquí con la tierra. Entonces tú estás haciendo ¿qué cosa nomás? Abrirte a la voluntad de Dios para que se haga la obra de Dios. Pero no, eso no quiere decir que eres un santo o que ya la lograste. Cada día más difícil, ¿verdad, Norton? Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven? Por eso los dones son los que nos llevan a nosotros y nos sirven a nosotros para nuestra santidad, para ayudarnos a nuestra salvación en el mundo. Por eso, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Alguien lo sabe? Los dones están en el catecismo de la Iglesia Católica. En el capítulo 18:30 dice, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La vida moral del cristiano está, ¿qué cosa? Sostenida por los dones del Espíritu Santo. O sea que si tú no tienes los dones del Espíritu Santo, toda tu vida moral va a andar de arriba para abajo. Nunca. ¿Por qué? Porque no tienes los dones del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Si no tienes los dones del Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa? Ya no eres virtuoso, eres una persona que hoy ya dice una cosa, haces otra y te vale hacer una cosa, otra. Ustedes ven esas personas que hacen que a veces están en la iglesia, que a veces andan haciendo cosas allá que no saben. Esos son porque no tienen los dones del Espíritu Santo. Wow, fíjense, claramente dice, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia 18:30. Numeral 18:30. Dice, los dones
del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia. Voy despacio, ¿verdad? Sí. Porque Sí, si no, no. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. ¿Qué son? 7 dones. ¿Los apuntaron? Se los repito. Me faltaron los dos últimos. Repítalos todos. Ujú. Repito todos. Sabiduría, Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. ¿Ya lo celebraron? Nada, acá andamos. Esos son los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dijo lo anterior? Eso están en el 18:31. En el 18:30, ¿qué dice? La vida moral del cristiano está sostenida ¿por qué cosa? Por los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Por eso. Después voy a ver en el catecismo. No, ¿quiere que se lo vuelva a mencionar? Sí, pues nomás apunté uno. ¿Cuáles tiene? Nomás sabiduría. Sabiduría, inteligencia, Inteligencia. consejo, Consejo. Ujú. Por eso, muy fácilmente les digo, pueden estar llenos de todos los carismas y estar en el infierno. Pero, ¿puedo preguntar ahorita o me esperamos? Apúntela ahí al final. apúntala porque después se la Y si no, ahí va, porque ahí va la cosa. O sea, ustedes piensan que los dones no te sirven, pero ahorita van a ver cómo les sirven los dones y cómo trabajan los dones en ustedes. Y cómo el don trabaja y lo tienen, pero ustedes no se han dado cuenta. Por eso, estas cosas no se hablan en la iglesia y quisiera yo que hubiera más y más cosas de estas para que... ¿Por qué? Porque los seminarios de vida del Espíritu se fajan en decir, pero casi todos de los carismas, y que acá, y que si tú sanas y que si hablas, sí, pero el don que te ayuda a seguir adelante. Por eso, los seminarios que te ayudan a que tengas una visión de lo que son todas las cosas para que tú puedas trabajar esos dones. ¿Amén? ¿Ya los apuntaron todos? Sí. Muy bien. Los dones, el Espíritu Santo, si tú tienes todos los carismas, mijos, se pueden callar o se pueden salir para afuera. La cosa aquí es que ya me sacaron, ya no sé ni qué. Ok, los carismas, puedes tener todos los carismas y condenarte, porque eso no te hace un santo, lo decía hace ratito. Pero cuando el Espíritu, ¿cuál es lo que te hace que llegues a hacer las cosas como Dios quiere? Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Corintios, primero de Corintios. Capítulo 12, versículo 7. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. ¿Ya estamos? Dice, la manifestación del Espíritu Santo se le da a cada uno para provecho común. Uno se le da por espíritu palabra de sabiduría y a otros palabra de conocimiento según el mismo espíritu. A otros el don de la fe por el mismo espíritu. A otros el don de hacer
curaciones por el único Espíritu, y a otros poder de hacer milagros, a otros profecía, y a otros conocimiento de lo que viene del buen y del mal. El Espíritu, a otros hablar en lenguas, y a otros interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo eso es obra del mismo Espíritu, que da a cada uno en común, a cada uno como quiere. O sea que el Espíritu Santo, los dones los supervisa, está diciendo aquí en 1 de Corintios, versículo 12, capítulo 7. Los está, ¿qué? Supervisando. No nomás los da por darlos, sino que también los supervisa. Fíjense, los supervisa. Hay diferentes. A unos se les da una cosa y a otros se les da otra cosa. Y para muchos protestantes, esta carta de San Pablo a los Corintios la utilizan para sus asambleas, para decir, para agarrar supuestamente ellos los dones que ellos tienen de sabiduría y que todo eso. Y no, lo que está diciéndoles aquí San Pablo en la carta a los Corintios, es lo mal que están haciendo ellos en sus asambleas. Porque los corintios tenían todos esos dones, pero estaban haciendo muchas cosas mal. Lo que pasa es que ustedes no saben, pero San Pablo aquí en la carta a los corintios lo que está es poniéndole una regañiza a los corintios por las cosas mal que están haciendo en sus asambleas. Que ya en el año 105 de nuestra era, en el año 95 de nuestra era, todo esto que San Pablo miró a los corintios, que les escribió, el Papa San Clemente Romano tuvo que llamarles la atención otra vez, nomás que ustedes no saben, les tuvo que llamar la atención porque ya habían, todo esto desorden que ellos tenían, ya habían expulsado a los padres, ya habían expulsado al obispo, ya habían expulsado a los diáconos, porque seguían ellos con su desorden. Lo que ya San Pablo había visto, después, más adelante, en el año 95, ya el Papa San Clemente Romano tuvo que llamarles la atención y llamarlos duramente a que se corrigieran. Fíjense lo que son las cosas. Entonces, esta carta es una corrección que le está haciendo San Pablo a los corintios. Que es bueno hacer todo eso, pero que siempre haya prudencia en las cosas. Porque dice, ¿de qué les sirve que todos estén hablando en lenguas y entra alguien que no sabe? Van a decir que están locos. Dice, vale más una cosa que se entienda y no mil que no se entienda. Entonces, todo eso les llama la atención. Y ya fue en el año... Y los 7 dones... ¿Qué es lo que te hacen los 7 dones del Espíritu Santo? Te hacen dócil. Cuando tú conoces los dones del Espíritu Santo, te hacen dócil. ¿Cuáles son los dones? Sabiduría, inteligencia, fortaleza, piedad. Esos son los dones que vamos a estudiar uno por uno. Uno por uno. Entonces, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16, dice 8:16, capítulo 8, en la carta a los Romanos. Mira, aquí me salió, ya tengo. Capítulo 8, verso, ya pasé, vamos los Gálatas ya. Romanos 8:16. Aquí está. ¿Qué dije? 8:16. 8:26. 8:16, sí. 8:16. 26. No, es 8:16. Sí, dijo 8:16. Quiero. El Espíritu activo contra nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Sí, da 8:16. Dice el Sí. Espíritu asegura nuestras 8:16. ¿Dónde está el 16? Acá está. Dice, el Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos
de la herencia de Dios. Serán nuestra la compartiremos con Cristo y seremos, si hemos ¿qué? Y si hemos sufrido con él. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. O sea que el Espíritu Santo nos está diciendo que somos ¿qué? Con Cristo. Que estamos unidos con Él. Y como unidos con Él, en comunidad, ¿qué debemos hacer? Estar como Él está en la gloria. Ya van viendo que ya no es tanto como se empezaban a decir, ay, no. O sea, el don que te da es ¿para qué? Para tu salvación personal. Eso no quiere decir que porque tengas el carisma, quiera decir que tú eres un santo. No. Los dones te sirven a ti para salvarte. Y vamos a irlo viendo más adelante. ¿Cuáles son? ¿Qué es un don del Espíritu Santo? ¿Qué son los dones? ¿Qué es los dones del Espíritu Santo? Yo sé que aquí ha habido gentes que han estudiado el catecismo por años y que sabe qué. Y yo ya me siento chiquitito con tanto predicador aquí y ya quisiera yo que un día me ilustraran un poquito. ¿Qué es los dones del Espíritu Santo? ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Qué no digo que era de amor? Los dones del Espíritu Santo son hábitos de Dios. Hábitos de Dios, son hábitos divinos. Dice la Escritura, son hábitos de Dios, hábitos divinos que no los podemos adquirir nosotros por sí mismos, sino que Dios nos los da gratuitamente. Son hábitos. No son hábitos humanos, son hábitos divinos. ¿Qué es un hábito? A ver, ¿qué es lo que tú utilizas como un hábito en la mañana, Noé? O usted, don Arturo. ¿Qué es su hábito del día? No. No, el hábito tuyo, el hábito carnal, el hábito. Lo que hace cuando No, estoy repitiendo, yo quiero... Ok, entonces apúntale. El hábito de nosotros es levantarnos, pensar, a lo mejor hacernos un café porque vamos a ir a trabajar, a lo mejor comernos un pan, y eso es nuestro hábito diario, ¿verdad? ¿Y sabes cuál es el hábito de Dios diario? ¿Sabes cuál es el hábito de Dios diario? Ponerte los dones del Espíritu Santo para tu salvación, hermano. Esos son los hábitos de Dios que Él te los da y te los pone diario para que tú te salves y llegues allá con Él. Esos son los hábitos de Él. En cuanto te levantas, órale. No los puedes alcanzar tú no los puedes agarrar porque nuestra carne, por más que quiera, no puede alcanzar los hábitos de Dios. ¿Por qué? Porque hay un abismo muy grande entre nosotros y Dios. Pero Dios sí nos los da a nosotros para poder llegar allá. El hábito llega a nuestra alma y le da a la potencia de nuestra alma y le da fuerza para seguir con vigor adelante. ¿Entendieron ustedes ese? El don te llega ¿a dónde? A la potencia de tu alma para darte vigor para que tú sigas adelante en el camino de tu santidad, mi hermano. ¿Entendieron ustedes eso? Dice esta mujer, yo no entiendo nada. Ok, el don que te da el Señor a ti, te llega la potencia de tu alma, a la alma, tu potencia, y es la que te da la fuerza para seguir tú adelante en tu camino espiritual. ¿Qué es la potencia del alma? Es como yo si me pusiera aquí y decirles, hermanos, el don del Espíritu Santo. Y usted, ¿eh? ¿Sí? ¿Dónde está la potencia? ¿Dónde está? En cambio, el don te da la potencia para que tú lleves ese vigor dentro de ti y sigas adelante. Y que a veces uno jala por un lado, a veces de una familia unos jalan por un lado y otros jalan para otro, y a veces, y siempre Dios te da esa potencia para que tú regreses hacia Él.
¿Entendieron? Ese es el don. ¿Qué cosa es un don? Un hábito de Dios. ¿Que qué? Que te lleva ¿a dónde? A la potencia de tu alma. ¿Entendieron? ¿Que lleva a la potencia? Que llega a la potencia de tu alma y que infunde la fuerza para seguir tú adelante. ¿Entendieron? Dice, el don llega a las virtudes del ser humano y las potencia, las hacen más grandes. Las virtudes, que también las vamos a ver, que ahorita van a preguntar qué es una virtud. Yo casi lo sabré. Eso lo vamos a ver. También son dones que da el Espíritu Santo, las virtudes. Pero ¿qué es lo que va a hacer? El don te llega y potencia las virtudes para que las hagas. No más que las virtudes, tú las consigues por ti, poniéndote a orar, en ayuno y todo eso. Las virtudes tú las puedes conseguir por ti. Pero el Espíritu Santo las aclara, las hace más fuertes y las, ¿qué cosa? Las potencia y las hace mejor, las virtudes. Pero los dones refuerzan a las virtudes. ¿Entienden ustedes eso? No, ¿verdad? Sí. Es difícil. ¿Sí? Sí. Bueno. Los dones perfeccionan las virtudes, salen de la voluntad de los dones perfeccionan las virtudes y salen de la voluntad de Dios. Pero las virtudes salen de la voluntad del hombre. ¿Y los dones salen de dónde? De Dios. De Dios. A ver, allí para ejemplo otra vez. Los dones refuerzan, dijo así, los dones refuerzan las virtudes y salen de la voluntad de Dios. Y salen de la... Sí. Los dones. Los dones salen de la voluntad de Dios. Y las virtudes salen de la voluntad del hombre. Para que mejor entiendas. Las virtudes. Virtudes. De la voluntad del hombre. Ya en los siglos, los padres de la iglesia ya hablaban de todos, de los dones del Espíritu Santo. Ya hablaban los padres de la iglesia. Ya hablaban sobre los dones del Espíritu Santo. No más que no estaban de acuerdo en el número de los dones. No estaban de acuerdo, discrepaban del número de los dones. Porque en sí hay muchos dones, pero se pusieron un número 7 por lo que dijo el profeta. El profeta Isaías en el capítulo 11, ahí nos habla de los dones del Espíritu Santo. ¿Isaías qué? Isaías 11, capítulo 11, versículo 1. Ahí nos habla de los dones. Isaías, capítulo 11, versículo 1, nos habla, en el versículo 1 nos habla de los dones del Espíritu Santo. Isaías 11 nos habla. Algo andan haciendo sus niños allá. No me sigue chuchu. Jenny, Perla, ven aquí te digo. Isaías 11 dice: un brote, ¿ya todos llegaron? Un brote surgirá de las raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, de discernimiento, espíritu de prudencia y de valentía. La Biblia tiene más. Y espíritu de conocer a Yahvé para temerlo. Estos son los 7 dones también del Espíritu Santo. Están en Isaías 11. Eso es lo que por eso se pusieron, por lo que dijo el profeta sobre los dones
del Espíritu Santo. Por eso, ¿cuáles son los dones? Los repasamos. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad. Estos dones están repartidos en dos divisiones. ¿Sabían ustedes eso? No. Están compartidos en dos divisiones. Están los dones intelectuales. ¿Cuáles son los dones intelectuales? ¿Listos? El don de inteligencia, el don de ciencia, el don de sabiduría y el don de consejo. Dones Estos intelectuales. dones. Dones intelectuales, voy a repetirlos. Para tu intelecto, pues. Intelectuales. Vamos. Inteligencia, Dios, ciencia, hazte para acá. sabiduría y consejo. ¿Ya los apuntaron? Y los dones de la voluntad del hombre son fortaleza, piedad y temor de Dios. ¿Los qué dijo? La voluntad del mundo. La voluntad del mundo. Fortaleza, piedad y temor de Dios son los de la voluntad del hombre. Estos últimos, los que le di de fortaleza, piedad y temor de Dios, estos actúan en nuestros sentimientos. Los últimos. ¿Sí? Actúan en nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque refuerzan a los otros. ¿Para qué? Para que conozcamos más a Dios en más fuerza. Fíjense nomás. Estos intelectuales y los de la voluntad del hombre nos ayudan, refuerzan dice, son dones auxiliares para dominar a nuestro intelecto. Estos últimos dones, ¿qué hacen? Refuerzan a los otros para dominarnos a nosotros mismos. ¿Van entendiendo ustedes eso? ¿Sí o no? Sí. Nadie contesta nada. Bueno. Ah, aquí inteligencia, ciencia, sabiduría. Ok. Vamos a empezar con... nos queda poco tiempo. Yo creo que ya casi terminamos. Vamos, y ya, son las 8. Vamos terminando. El don de sabiduría. Vamos a empezar con el don de sabiduría. Que todos piensan que es el don que uno sabe mucho, inteligencia, y que esto es muy diferente. El don de sabiduría a la inteligencia. Muy diferente. Hay gente muy inteligente que no tiene sabiduría. Hay gente muy inteligente que no tiene sabiduría. ¿Sabían ustedes? Un agente inteligente, denme uno grande, Hitler, era muy inteligente, pero no tenía sabiduría. Y podemos pasar muchas personas así inteligentes, pero sin sabiduría. Y sin sabiduría, nomás no. ¿Quién es una persona muy inteligente, pero no tiene sabiduría? Y diario nos ataca. Ya. Trump.
Este Tron dice, el diablo. Es una persona muy inteligente, pero no tiene la sabiduría de Dios. Y como no tiene la sabiduría de Dios, en vez de salir del pozo donde está, se está hundiendo más y más. Y todas esas personas que son ricos, muy inteligentes, tienen mucha inteligencia para hacer, pero no tienen la sabiduría de Dios. ¿Ven qué diferencia es la inteligencia con la sabiduría? Todos piensan, en el tiempo de San Pablo, ¿quién era muy inteligente? Los griegos. Los griegos estaba Pitágoras, Platón y todos esos que eran muy inteligentes. ¿Pero qué hacían? Adoraban otros dioses paganos. ¿Eran qué cosa? Inteligentes, pero no sabios. Los israelitas eran qué cosa? Tontos, a lo mejor torpes se puede decir, pero eran sabios, porque descubrieron al Dios del universo. Fíjense, la sabiduría es muy diferente a la inteligencia. La inteligencia es la que te da el mundo. Y tú crees que tienes la inteligencia y haces y abres la boca y haces aquí, rascas allá, pero no eres sabio como Dios. Para eso necesitas que tener el don de sabiduría. ¿Qué es lo que te hace el don de sabiduría? Eso es lo importante y eso es lo que ustedes quieren saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que te hace el don de sabiduría? Agarrarle sabor a las cosas de Dios. Antes a ti no te interesaba ni siquiera agarrar la Biblia. No te importaba para nada saber de Dios. Pero cuando tú recibiste eso hermoso en un retiro, lo que tú quieras, después agarraba la Biblia y querías y quieres saberle. Y vas al Santísimo y te pasas horas. Quisiera que la misa durara 3-4 horas. ¿Por qué? Porque le empiezas a hallar sabor y quieres saber más de Dios y todo se te hace una ricura. Ese es el don de sabiduría, que todo lo de Dios se te hace una cosa sabrosa para tu alma, para tu espíritu. Eso es el don de sabiduría. ¿Sabían ustedes? Por eso ya el don de sabiduría te empieza a que escudriñes las escrituras, a que conozcas más de Dios. Ese don, ¿dónde se da? En el bautismo. Ese don lo recibes en el bautismo. ¿Lo tienes? Sí lo tienes. No sabes que lo tienes. Eso es lo malo, que no sabes que lo tienes. Pero todo bautizado tiene el don de sabiduría, pero no sabe que lo tiene. Y como no sabe que lo tiene, ¿entienden ustedes eso? Y ya se van dando cuenta que el don de sabiduría es eso, que esas cosas que